Dice Primera de Pedro, capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, tiene algo que ver con lo que estuvimos hablando, ¿no? Ya vivimos un tiempo ya en la carne y ahora el tiempo que resta, no vivirlo de esa manera, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las lascivias, con concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías, ¿no? Entonces, el versículo 1 me impacta, porque veo el evangelio de la prosperidad, de que está todo bien, de que tenemos pum para arriba, que hay victoria, y habla la Biblia, dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El apóstol nos dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque a la carne le gusta, ¿qué le gusta? Dormir, comer, deleitarse de los ojos, ver lo que no tenemos que ver, hacer cosas que no tenemos que hacer. Ese es el deleite de la carne, ¿no? Los frutos de la carne son lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación. Y Cristo tuvo que mantener una vida santa, pura, para que después esa sangre que cayera en la tierra pudiera realmente limpiarnos de todo el pecado. Si no, no podría limpiar de ningún pecado. Dice, armados del mismo padecimiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Una advertencia que lo da el apóstol Pedro aquí, y nos dice, ¿cómo hago para vencer la carne? Tenemos que armarlo de este pensamiento. Cuando la carne te lleve a pecar, tenés que decir, no. Pero sabemos que la carne es débil, pastor, pero ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Para darnos esa fuerza y ese poder, porque sabía Dios que sin su Espíritu Santo nosotros no íbamos a poder vencer la carne. Así que hay un padecimiento en nuestro interior, es una lucha interna que tenemos todos los días, cada vez que abrimos los ojos. Tenemos esa lucha con nuestros pensamientos, con nuestro orgullo, con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestros anhelos, que muchas veces no son los anhelos de Dios, y ahí viene el padecimiento. Mire lo que dice el verso 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. La vida del cristiano es una vida difícil, en el sentido de que vamos en contramano. ¿Sabes lo que es ir en contramano, pastor, en una calle? En una autopista. ¿En una autopista? ¿Ah? Es en una autopista cuando vamos en contramano. En contramano. Usted no se ha encontrado en el centro que dobló y se equivocó. Qué problema, y el que viene de frente te toca bocina, te prende las luces y andás buscando un lugar donde dar vuelta para... Menos mal que ya nadie te insulta porque todos están en Cristo. Ayer me insultaron. ¿Te insultaron ayer? Sí, me paré en un puente. Paraste en un puente. Una mujer, jovencita, pobrecita. Se ríe la hermana Tania. Hace mucho que no me insultaba. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque, escuchen bien, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué lindo que podíamos armarnos de este pensamiento, porque es un gran desafío
cada día que nosotros los levantamos, y no solo tenemos que pelear con nuestra carne, sino pelear con las ideas que se están manifestando. Jesús dijo en Mateo 24, en las señales del fin, habla y nos dice, la primera advertencia, mirad que nadie los engañe. La lucha está en nuestro interior y lo que sigue, la otra lucha que tenemos, está dentro de la misma iglesia. Nunca Satanás va a traer una lucha de afuera a la iglesia, sino de adentro mismo de la iglesia, de los mismos hermanos que se dicen que sean hermanos. Muchas veces viene esa gran lucha por ideas, por estatutos, ideas humanas, prácticas, que realmente no están conformes a la palabra de Dios, y comienza a haber unos pensamientos totalmente diferentes. Porque la idea de estar en Cristo, una idea que se ha llevado por muchos años, las últimas 2 décadas, es que si tenemos a Jesús lo tenemos todo perfecto, y que Dios nos tiene que dar abundancia, tranquilidad, y la Biblia acá en ningún lado nos habla de estos tantos beneficios que hoy se predican. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El camino del cristiano es un camino ascendente, hacia arriba, un camino de crecimiento, un camino de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero para llegar a esa prosperidad hay diversas pruebas, porque si la fe no es probada, ¿cómo sabemos que tenemos fe? ¿Cómo sabemos que tenemos fe? Dice, armados del mismo padecimiento. Quiere decir que va a haber un dolor en nuestro interior, porque tenemos que pelear con esta carne, pelear con las pruebas, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le echamos toda la culpa al diablo, y muchas veces nuestra falta de conocimiento en Dios nos disciplina de una forma para que nosotros vayamos creciendo en la verdad, creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la armonía, en el amor, porque muchas veces vamos a ser vituperiados, y muchas veces el vituperio viene de adentro, porque Satanás infiltra a personas que están disfrazadas de oveja, pero realmente son para traer división, discordia y desviar los principios de Dios. El Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes, para hombres y mujeres que se atreven a creerle a Dios. Porque en medio de esta generación de tanto avance, de tanta tecnología, de tanto materialismo, hay que ir en contra de todo eso, ¿no? Hay que tener las agallas, la fuerza de decir, yo le creo a Dios, la ciencia está bien, la sabiduría que tienen los médicos es dada por Dios, pero sabemos que tenemos un sanador, que tenemos un proveedor, que tenemos a alguien que nos cuida, que somos peregrinos aquí en la tierra. Por lo tanto, no tiene que arraigarse nada en nuestro corazón de esta tierra. Nuestro apóstol Juan nos dice, hijito, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Wow, ¿cómo no voy a amar las cosas que están en el mundo si... Porque muchas veces nos desvían del propósito de Dios. Nos desvían de ese propósito que es la salvación de nuestra alma. ¿O será que uno ya llegó a una edad que lo más importante y comienza a mirar las cosas más importantes, pastor? Por ejemplo, con 60 años, pastor, ¿usted qué es lo que quiere? Irse con Jesús. O terminar de hacer la obra de Cristo. Terminar de hacer la obra, pero el propósito importante es cuidarse para irse con Dios. Cuidarse para irse con el Señor Jesús, porque cuidarse en todas las áreas de nuestra vida para irse con Dios quiere decir tratar de terminar la obra que Dios nos dio. Amén. ¿Ah? Qué importante es culminar la obra que Dios nos encomendó. Pero en medio de una generación, en medio de una mentalidad muy materialista. Qué difícil es. Yo ayer estaba pensando, los pastores, los hermanos que están ahí en San Luis, haber preparado algo tan lindo para alabar, para congregarse, y de repente ser invadido por este mundo de tinieblas que va a llenar y va a infectar toda esa zona, y ahí hay una prueba, eso es una prueba.
Ese es el principio de dolor. Y viene para Mendoza también, pastor. Claro que sí, para el mundo entero. Para el mundo entero. Viene para el mundo entero y Menos tenemos mal, menos mal que pronto viene Cristo. Cristo. Por eso le traía esta pequeña reflexión. Van a haber padecimientos. No nos olvidemos de la meta, no nos desviemos del camino de Dios. Gloria a Dios. Si Dios nos provee, es para llevar la obra de Dios adelante, no es para gastarlo en nuestros propios deseos y en nuestras propias cosas, pastor. Porque somos peregrinos, tenemos que disfrutar lo que Dios nos da en este tiempo, pero tenemos que tratar de aportar para la extensión del Evangelio. Amén. Porque nos cuesta, esa parte cuesta, ya sea, muchos se abusan pidiendo mucho y otros se abusan no dando nunca nada. Los dos extremos son malos. Dice acá, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pedimos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, que haga un milagro en nuestro cuerpo físico, en nuestra familia, en nuestro joven. Pero hay áreas que no se las hemos entregado a Dios. Y esas las áreas donde batallamos día a día. Hasta que podemos entregarle esa área a nuestro Dios. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído del sabio busca la ciencia. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De su fruto. Qué tremendo es vivir en el mundo, qué tremendo es dejar las cosas santas. Estamos hablando a alguien seguramente. Seguramente alguien nos está escuchando y es para vos este mensaje. De que vuelvas a la casa del Señor. Como el hijo pródigo. Empezamos hablando con el hijo pródigo. Y tantas cosas que padeció para volver en sí. Es que cuando nos contaminamos con el mundo no nos ofrece nada, y vos lo dijiste. Tenemos que venir a Cristo Jesús. No nos queda otra. Los que entendimos, los que tenemos un propósito de Dios para con nuestra vida, no lo podemos cambiar. Es que hay sueños muy profundos en el corazón del hombre, el hombre elegido por Dios, que no hay nada ni nadie que los pueda borrar. Y esos sueños fueron puestos por Dios. Y nos vamos al mundo y los seguimos soñando. Y el mundo los sigue golpeando y no tenemos éxito en ningún área, ni familiar, ni económica, ni social. En ningún área podemos estar cómodos y felices, porque hay un sueño puesto por Dios en cada corazón. Pero llegamos al camino del Señor y nos encontramos con muchísimas dificultades. Pero tenemos que armarlos de este pensamiento, que las dificultades y las pruebas son pasajeras, pero la recompensa es eterna. Tenemos que poner en una balanza. ¿Cuánto padeceremos? 30 años, 60 años, 70 años. El padecimiento. Y el padecimiento no estoy hablando de pasar hambre, estar desnudo, tener pobreza, no se equivoque. El padecimiento es un sufrimiento interno por no hacer la voluntad de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Uh-huh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva. Con dificultad, pastor. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow. Qué tremendo. Pero Dios te está llamando, Dios te está diciendo esos sueños de predicar, de enseñar, de llevar el mensaje, de ser un hombre de Dios, de tener una empresa para aportar el reino. Esos sueños fueron puestos por Dios. Amén. Pero nunca los va a desarrollar fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. No, esos sueños se realizan en el reino de Dios. Y ahí
podremos experimentar el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Porque las pruebas que vienen cuando uno está bien en Dios son muy pequeñas, las ve muy, pero muy pequeñas. Y las ve como un reto para poder tomar fuerza y pasarlas. Pero cuando uno no está injertado en el cuerpo, esas pruebas los desganan y le dicen, me voy de la iglesia a otra iglesia. Es la primera reacción. La primera reacción. Los corazones. El problema es que del corazón emanan todas las cosas perversas y las cosas santas. Y ese es uno de los enemigos más grandes. Dice, padecido por nosotros en la carne, dice que Cristo padeció en la carne para vencer el pecado. Tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento, que nosotros también tenemos que pelear con nuestra carne. Bien.